Ay, que tú creíste que porque ibas a la iglesia tú eres cristiano. Tú no eres cristiano porque vas a la iglesia. Tú no eres cristiano porque sirves. Tú no eres cristiano porque te bautizaste. Lo que va a determinar si tú eres hijo de Dios es el fruto que tú produzcas. Entonces no te equivoques. Si tú te llenas la boca diciendo de que tú eres aquí, de que tú eres allá, Dios te está diciendo, separado de mí, nada podés hacer. Hay gente que está en las iglesias, pero vive separado de Dios. Que estés en una congregación no significa que estés cerca de Dios, que seas uno con Dios, que seas uno con Cristo. Puedes estar allí, puedes cantar, puedes servir y estar lejos de Dios. Hola, que Dios te bendiga, hermano o amigo, que puedas estarme viendo a través de esta plataforma. Ante todo, quiero dar gracias a Dios por la oportunidad siempre que me da de poderme dirigir hacia ustedes, que puedan ver y escuchar este mensaje. Y para esto quiero llevarlos a la Escritura, a el Evangelio de Juan, capítulo número 15, versículo número 5, el cual dice de la siguiente manera: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo he titulado este mensaje, Cristo y yo, uno somos. Y bueno, para empezar, quisiera definir lo que es esta frase, Cristo y yo uno somos, porque se puede escuchar bonita la frase, y por eso quiero mostrarles que no todos son uno con Cristo. Hay muchas personas que pueden decir de que son uno con el Señor, incluso que son hijos de Dios, que Cristo es su Señor. Hay personas que realmente le han entregado su vida al Señor, pero también hay personas que, Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo reprobables en toda buena obra. Es decir, que no todo el que dice conocer a Dios es un hijo de Dios o conoce a Cristo. No. Hay personas que ya se bautizaron, hay personas que han hecho una confesión de fe, pero la Biblia muestra la evidencia de quién realmente le ha entregado su vida al Señor y pertenece a Jesús. Si bien es cierto, Juan 1:12 dice que mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, pero eso es así para aquellos que cuando reciben a Cristo, luego el Padre pide fruto. Y realmente lo que define a un hombre o a una mujer ser hijo de Dios, ser un cristiano verdadero, es el hecho de producir el fruto que el Padre espera. El deseo de Dios en esta hora es que tú seas uno con Cristo. Y por eso hoy quiero mostrarte los beneficios de ser uno con Cristo y permanecer en Cristo. ¿Han escuchado aquel dicho el cual dice que es fácil llegar pero difícil mantenerse? A pesar de que es un dicho del mundo, pero tiene mucha realidad, porque a nosotros, si bien es cierto, ser salvos, pertenecer a una iglesia, no nos ha costado nada a nosotros, pero a Jesús le costó la vida. Al Padre le costó sacrificar a su Hijo para que tú y yo podamos tener acceso al Padre, acceso a Dios. Entonces, una cosa es ser uno con Cristo y otra cosa es permanecer en Cristo, que Juan capítulo 15 habla de eso, y ya lo vamos a ver, porque una persona puede ser una con Cristo, pero la Biblia muestra que una persona puede con su corazón y confesar con su boca y manifestarlo con sus hechos de que se aparta totalmente de Dios. Dios no desecha a nadie. Alguien podrá pecar siendo hijo de Dios, porque el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Entonces todos pecamos, sean hijos de Dios o no sean hijos de Dios. La diferencia es que el que no conoce a Dios lo practica, y el que peca en Cristo, sus pecados ya son redimidos porque ha creído en Cristo, y Cristo nos justifica delante del Padre. Esa es la ventaja de estar en el Señor. Entonces, estar en Cristo, si bien es cierto, entre comillas, puede ser fácil, pero lo difícil es mantenerse. Y por eso Jesús pone la figura de una vid, diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea que cuando vemos una vid, es una planta que se desparrama, y a esas ramas se le conoce como los pámpanos. Es decir, los que han reconocido a Jesús son pámpanos, y esas ramas son las que van a producir el fruto
que el labrador, en este caso el padre, espera. Una de las cosas que usted tiene que identificar y ver es que cuando usted viene a Jesús, Dios espera que usted produzca algo en su vida. O sea, cuando usted viene a Jesús, usted no puede ser igual. Si usted sigue siendo el mismo, usted no ha recibido a Cristo, no lo ha hecho. Porque la persona que tiene a Jesús en su corazón y es uno con Él, marca una diferencia en las demás personas. Es imposible que una persona que tiene a Cristo en su vida, después de haberlo recibido genuinamente, siga siendo el mismo. No puede pasar eso. Alguna diferencia tendrá y aparte ha de experimentar un cambio progresivo. Es decir, cada día será mejor, cada día será mejor, cada día será diferente. Esa es la progresividad del Espíritu Santo en aquel que le entrega su vida al Señor. Ahora, sigamos con la figura de la vid, que es una planta que tiene sus ramas y esas ramas producen fruto. Si tú vienes a Jesús, si tú estás en Jesús, escucha bien esto. Tú tienes que producir fruto, porque eso es lo que el Padre espera de ti, que produzcas, que seas útil. Si Cristo es la vid, cuando vemos la naturaleza de Jesús, Jesús es amor. Entonces, si tú eres uno con Cristo, tu fruto debe de ser amor. Si Cristo es paz, tu fruto debe de ser paz. Tú tienes que ser todo lo que Cristo es. Tú debes andar como Él anduvo, porque tú vas a producir el fruto de la naturaleza a la cual perteneces. Si tú perteneces a Cristo y Cristo es amor, tú tienes que dar amor. Si Cristo es paz, tienes que dar paz. Si Cristo es gozo, tú tienes que reflejar gozo. Si Cristo perdona, tienes que perdonar. Si Cristo ayuda al prójimo, tú tienes que ayudar al prójimo. Ese es el fruto que el Padre está esperando de ti. Si tú no produces fruto que estén relacionados con Cristo, con lo que Él es, hablar como Él habló, andar como Él anduvo, pensar como pensó Él. Si tú no eres así, tú no eres cristiano. Tú eres una persona que se emocionó, levantó su mano, hizo una confesión de fe, pero no tuviste una conversión genuina. No la tuviste. Ahora, toma en cuenta lo que te estoy diciendo para que tú veas si eres uno con Cristo o realmente solamente estás allí congregándote, sirviendo. Ya te bautizaste, tú no eres cristiano, porque el Hijo de Dios se conoce por el fruto que produce, no por los dones. Hablar en lenguas, profetizar, hacer milagros no es evidencia de que tú eres uno con Cristo. Eso no es evidencia. Lo que es evidencia es producir el fruto del Espíritu en tu vida. Esa es la evidencia. Porque ¿de qué sirve de que alguien profetice? ¿De qué sirve que alguien hable en lenguas pero odia a su prójimo? ¿De qué sirve que yo esté predicando aquí a ustedes que me están escuchando y yo odie a mi prójimo? ¿De qué sirve? Dios no es así. El Padre no es así. Cristo no es así. El Espíritu Santo no es así. Y por ende, tú no tendrías que ser así. Si a ti te pasa esto, es porque tú realmente no le has entregado a tu vida al Señor. Aunque tengas mucho tiempo, 15, 20, 30 años de estar en una iglesia. Entiéndelo, compréndelo. Lo que yo quiero es que tú comprendas si tú eres uno con Jesús. Así como la vid tiene sus ramas y produce fruto y son uno, así también Dios desea que seamos uno con Cristo y que produzcamos el fruto. Ahora, yo quiero mostrarte los beneficios que tiene una persona cuando viene a ser uno con Cristo, cuando permanece en Jesús. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Entonces, al nosotros estar muertos, el mismo Pablo enseña de que fuimos injertados. Y la palabra injertado viene a ser algo que se añade a un cuerpo. Es decir, que nosotros estábamos muertos, pero hemos sido injertados en Cristo. Hemos venido a ser parte de Cristo. Pablo ocupa la figura de un cuerpo y también ocupa la figura de un olivo, que hemos sido injertados en el olivo. Ahora bien, nosotros tenemos beneficios y de esos beneficios hoy te quiero hablar. Uno de los beneficios que tenemos es que tenemos vida. La Biblia dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. El pecado es muerte. Y nosotros, antes de venir a Jesús, estábamos muertos, pero Él nos dio vida. Eso es lo lindo, bello y maravilloso de Dios. Cuando no valíamos nada, cuando no podíamos reaccionar ante ese Dios, pero cuando Él vino a nuestra vida, nos dio vida. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Cuando no permanecemos en Jesús, somos
desgajados, somos apartados de la vid verdadera, que por nuestra negligencia, que por nuestras rebeliones nos apartamos de Jesús y renunciamos muchas veces a la gracia de Dios. Entonces venimos y dejamos de ser uno con Él, y nosotros por voluntad propia decidimos separarnos de la vid verdadera. Entonces dice la Biblia que cuando eso sucede, esa rama, ese pámpano se seca. O sea, que si nosotros permanecemos en Él, no morimos, sino que tenemos vida. Y yo no sé si tú te alegras por tener la vida de Dios en ti. Ahora tú puedes cantar, puedes tener comunión con Dios, porque el velo se rasgó y tú tienes acceso a el Padre, tienes acceso a Dios. Ahora tienes ese gran privilegio que los antiguos no tenían, que es tener comunión, relación con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso. Ahora tú puedes tener acceso. Dice el versículo número 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Te das cuenta que si tú permaneces en Él, si tú eres uno con Él, el Padre te limpia. Yo quiero que usted me diga algo. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted siembra un árbol, muchas veces ese árbol, para que crezca y pueda muchas veces dar fruto, hay que limpiarlo porque alguna maleza se le pega, alguna plaga se le pega, y hay que limpiarlo? Hay que ponerle agua, hay que cortar esas ramas que están mal, las ramas secas que le quitan energía, que le quitan vida a la planta en sí. ¿No le ha pasado eso a usted, que tiene que limpiar de vez en cuando su arbolito para que el arbolito se vea bonito, se vea frondoso, para que pueda verse bien, para que pueda dar más fruto? Todo eso usted lo hace. Pues así como usted lo hace, así como yo lo hago, el Padre también lo hace, y Él quita todo aquello que en la vida está mal. Entonces el Padre nos limpia. Nosotros somos limpiados por el Padre a través de la palabra, a través de su Santo Espíritu. El Padre tiene cuidado de ti. Él te quita toda esa costra, todo eso malo que tú tienes, esa raíz de amargura, ese orgullo. Si tú se lo permites, Él te ayuda, te lo quita para que tú te veas mejor, para que tú le sirvas mejor, para que tú puedas reflejar ese fruto que dice que tú eres uno con Cristo. Eso lo hace el Padre, eso lo hace Dios. Entonces, ese es el segundo beneficio de ser uno con Él. El tercer beneficio de ser uno con Él es que somos funcionales. Y este es bueno, porque muchas personas no son funcionales. Hay personas que están en una congregación, hacen muchas cosas, pero no son funcionales. Oran, pero no son funcionales. Y quiero explicarles esto. Quiero que lean el versículo número 5, que es uno de los que más llama la atención. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Se dan cuenta de que sin Él nada podemos hacer? Y usted podrá decir: hermano, pero yo sirvo en una iglesia. Sí, pero si tú, estando en una congregación, no eres uno con Él, y ya te mostré al principio de que tú puedes estar en una congregación y no ser uno con Él. Entonces, cuando tú no eres uno con el Señor, lo que tú haces te frustra, lo que tú haces no tiene sentido, lo que tú haces sientes que como que no pasa nada, como que no tiene los resultados que tú quisieras tener. ¿Y sabes por qué es? Porque muchas veces hay personas que no están en el Señor, pero sirven, pero predican, pero cantan, pero son mujeres y no son funcionales. Cuando tú estás en el Señor y eres uno con Él, tú eres funcional. Lo que tú haces tiene sentido. Cuando tú sirves, cuando tú predicas, tiene sentido. Porque lo que le da valor a lo que tú haces para Dios es que Dios esté en ti, es que Dios te respalde, es que Dios sea contigo. Esa es la garantía de que tú hagas bien las cosas, de que Él esté contigo. Y la palabra de Dios dice: separado de mí nada podéis hacer. Entonces yo te pregunto, ¿por qué estás haciendo las cosas separado de Él? ¿Por qué tú, sabiendo esto, quieres seguir apartado de Dios? ¿Quieres seguir separado de Él, separado de Jesús, separado de su palabra, separado de su Espíritu Santo? ¿Por qué quieres seguir en eso si la Biblia te está diciendo que tú y yo, separados de Él, la vida no tiene sentido? El propósito tuyo en la vida es Jesús. Dios nos diseñó y en nuestro ser como que puso un pequeñito vacío. Él como creador, Él como fabricante nuestro, puso ese pequeño vacío para que ese pequeño vacío sea lleno única y exclusivamente por Jesús.
Entonces ese vacío que tú tienes, tratas de llenarlo con mujer, tratas de llenarlo con dinero, tratas de llenarlo con fama. Pero yo quiero decirte hoy de que ese vacío no lo vas a llenar con nada de eso, porque ese vacío va a ser lleno única y exclusivamente con Cristo, con Jesús, con Dios. Es el único que puede llenar ese vacío, que no te deja dormir por la noche, que te provoca ansiedad, que te provoca depresión, que te provoca muchas veces atentar contra tu vida. Ese vacío únicamente lo llena Jesús. Y cuando tú le dices a Dios: Señor, entra en mi vida, quiero ser uno contigo, el vacío se va, tu vida es funcional, lo que tú haces tiene sentido, cuando tú ríes tiene sentido, te acuestas tranquilo, te levantas tranquilo, vas al trabajo tranquilo. No te digo que no vengan angustia, persecución, pero tú tienes la esperanza y tú tienes la garantía y tú tienes la satisfacción de que dos son mejor que uno, y con Cristo somos mayoría. Ahora, el cuarto beneficio es que cuando somos uno con Él, Dios el Padre nos da lo que pedimos. Dice el versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué lindo es Dios, qué bueno es Dios. Yo no sé si tú crees que Dios es bueno. Cuando tú vienes a ser uno con Él, Él te da la promesa y te dice: si tú eres uno conmigo, si tú vienes a mí y te injertas a mí, yo te prometo, dice Dios, que todo lo que tú pidas, yo te lo voy a dar. Entiende esa palabra todo, porque esa palabra todo, muchos dicen todo es todo. No, todo conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo entendemos cuando leemos el contexto de la palabra de Dios en sus generalidades. Entonces Dios te da todo aquello que tú pides, siempre y cuando esté apegado, alineado a la voluntad de Dios. Dios te lo da. Entonces es un beneficio de estar con Dios. Te conviene estar con Dios. Si bien es cierto, no debemos estar con Dios por un beneficio, pero te voy a decir algo: es imposible que una persona que venga a Jesús no tenga beneficio, porque Dios es bueno para siempre. Dios es bueno. El pensamiento de Él es bendecirte, el pensamiento de Él es perdonarte, ayudarte, restaurarte, darte una familia, darte hijos, darte un trabajo, a manera de que tú puedas estar bien. Ese es el deseo de Dios, es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela, que tú seas feliz. Él no quiere que tú lleves la vida que estás llevando hasta el día de hoy. Él quiere que tú seas una nueva criatura, una nueva creación en Cristo. Eso es lo que Dios quiere. La pregunta es si tú lo quieres. Esa es la pregunta del millón. Y por último, y para terminar, cuando tú eres uno con Él, tú produces fruto. Tú no vas a producir fruto si tú permaneces separado de Él, alejado de Él. Jamás lo va a producir. Tú puedes estar en una iglesia y estar sin Dios y tú no vas a producir fruto. Ese fruto que el cual dice Gálatas capítulo 5 versículo 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese fruto es el que Dios espera, que tú ames a tu prójimo como a ti mismo, que lo ames a Él sobre todas las cosas. Eso es lo que Dios espera de ti. Cuando tú lo hagas, cuando tú lo reflejas, cuando tú muestras esa parte de Dios a través de ti, entonces tú das fruto. Y eso es imposible estando alejado de Dios. Por eso en esta hora yo quiero hacerte el llamado. En el nombre de Jesús, Dios te está llamando. No sigas endureciendo tu corazón, porque Él está aquí con los brazos abiertos. Te lo repito como te lo dije en un video anterior. Él está allí contigo buscándote. Tú no buscas a Dios, Él te está buscando a ti. Y Él espera que al Él buscarte a ti, tú puedas decirle: Señor, aquí estoy, me encontraste. Yo estaba perdido en mis delitos y pecados, pero aquí estoy. Renueva mi vida, cambia mi vida. Yo quiero ser diferente. Ayúdame, Señor. Y yo te prometo, por lo que la palabra de Dios dice, que Dios te va a ayudar. Él te va a salvar, Él te va a perdonar y te hará una nueva criatura. Esta es la palabra que yo he traído hoy para ti. Espero haya sido de bendición. Te veo en un próximo video, en una próxima palabra de parte de Dios. Esto es Hoy Dios te dice. Que Dios te bendiga.